Buenos días, hermanos. Es un gusto, una alegría, un gozo inmenso poder reunirnos nuevamente, poder saludarlos a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los familiares de nuestros hermanos, nuestros amigos que comparten este día con nosotros. Sean muy bendecidos en este nuevo día de vida que el Señor nos ha regalado. Es un privilegio inmenso que tiene la Iglesia de Cristo, que tenemos nosotros como camino de restauración, de poder reunirnos y comunicarnos a través de las redes, de esta nueva forma que se está reuniendo la Iglesia hoy en día, y congregarnos de esta manera y poder compartir las alabanzas, compartir la palabra del Señor, reunirnos delante de la presencia del Señor para poder exaltar y bendecir su nombre. El Señor nos bendiga y les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 98. Dice así la palabra del Señor: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Bendito sea su palabra. La alabanza por la justicia de Dios. Así se llama este salmo. Nosotros también en esta mañana alzamos nuestra voz, alzamos nuestro canto para bendecir al Creador, para bendecir a nuestro Señor, para bendecir a nuestro Dios. Aquel que en este tiempo difícil, en el tiempo de prueba, ha estado a nuestro lado. Porque si estamos en Cristo, dice la Escritura, estamos completos. Tenemos al Señor y tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos la fortaleza, tenemos el consuelo, estamos completos en Él. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Estamos gozosos de poder estar haciendo los estudios, reuniéndonos de una forma diferente durante la semana, orando. Bendecimos al Señor por la oportunidad que le está dando a su iglesia, a sus hijos, para trabajar de una forma diferente, para llevar su evangelio de forma diferente, llevando misericordia a los necesitados también. El Señor sea usando nuestras vidas para bendición. El Señor sea usando su vida, usando mi vida en estos tiempos que el mundo necesita de una palabra, del consuelo, de cubrir a aquellos necesitados, aquellos que el Señor va poniendo en nuestro camino. Que la iglesia del Señor en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, pueda levantarse, pueda ponerse de pie y decir que el Dios de ayer, que el Dios de David es el mismo Dios que hoy está a nuestro lado para bendecirnos. Amén. Hermanos, les invito también a leer una porción más de la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5. Allí dice: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, amén. El Señor sea bendecido en esta mañana, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Nos unimos como iglesia, nos unimos, Señor, como cuerpo, y levantamos, Señor, nuestra voz
en un mismo espíritu, en un mismo canto, Señor, en una misma alabanza, nos unimos, Dios, para bendecirte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, para darte gracias y muchas gracias, Padre, porque tu misericordia y tu amor se está moviendo grandemente en medio de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nuestras alabanzas, nuestros cánticos, Señor, suban hasta tu presencia y son cánticos de gratitud de tu pueblo, Dios, que en esta mañana bendice y glorifica tu nombre. Nuestros hermanos, Señor, nuestros amigos, nuestros familiares que están compartiendo sean muy bendecidos en esta mañana. Gracias, Señor, porque el amor que tú has puesto en nosotros ha permanecido. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Les invito ahora, hermanos, que con esta misma alegría, con esta misma gana, sigamos alabando al Señor. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza que dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Así que le invito a alabar al Señor con esta alabanza. Amén.
transformado soy por tu espíritu. Oh, oh. Te veo en mi vida, en mi caminar. Te siento en mi alma en cada amanecer. A pesar de mis manos gastadas, de tanto luchar con mis propias fuerzas, me olvidé de tus promesas. La de tu
Saludos amigos que están viendo este video y que se han podido conectar en esta mañana e incluso si lo estás viendo en un horario totalmente distinto al horario de estreno, que tengas un excelente día. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu corazón, bendiga a tu familia, porque son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos donde la incertidumbre pareciera ser la que gobierna las calles y los espacios que en algún momento hoy se han transformado en plazas vacías y calles por las cuales no circula nadie. ¿Nos ha cambiado la pandemia? Por supuesto que nos ha cambiado. Nos hemos visto en la necesidad de cambiar incluso las cosas que hacíamos, y eso no cabe la menor duda. Hemos tenido que enfrentar cambios paradigmáticos. Los gobiernos hoy día también enfrentan grandes crisis y enfrentan una desoladora en muchas ocasiones situación venidera. Pero la iglesia ha enfrentado pandemias, ha enfrentado la persecución, ha enfrentado necesidades que le han permitido, a pesar de todas las circunstancias que a veces son adversas, salir adelante. Podemos recordar lo que ocurrió en el Holocausto y cómo una iglesia que se mantuvo y que siguió adelante frente al Holocausto, o incluso a las Gulag durante la Guerra Fría. La iglesia siempre ha enfrentado dificultades, y muchas veces nosotros olvidamos que esas dificultades no las podemos resistir solamente por la buena voluntad o una cierta resiliencia hacia ellas, sino que también resistimos por causa del poder del Señor. Pero no es una resistencia en oposición a lo que a veces algunos creen. No es una lectura respecto a temas que muchas veces en nuestra sociedad se malinterpretan. La iglesia no resiste por sí misma, resiste por el poder del Espíritu Santo. Resiste, pero resiste para seguir adorando, para seguir reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador. Eso es la iglesia. La iglesia resiste en amor, resiste en entrega, resiste preocupándose del otro, atendiendo al otro. La iglesia no apela a los métodos humanos para sostenerse, apela al único nombre en el cual tiene autoridad para siquiera ser llamada iglesia, que es la autoridad de Jesucristo. Es esa iglesia la que hoy día, quizás cuesta arriba, tiene que enfrentar el desafío de la pandemia del coronavirus, la inestabilidad social y cuantas otras cosas que nosotros podemos ver todos los días en los medios de televisión. Pero la iglesia, cuando entrega amor, cuando entrega esperanza, cuando reconoce que el Señor es el Kyrios, el que gobierna, el que está frente a toda adversidad y aquel que ha vencido a la muerte, entonces la iglesia tiene y encuentra esa paz que no puede encontrar en ningún otro lado. Esa es la paz que entrega Dios, el Espíritu mismo actuando en cada uno de nosotros. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y nos vamos a tomar del ejemplo de una iglesia. Lutero hablaba de una iglesia visible, la institución, una iglesia que se mostraba públicamente y que evidenciaba estándares que para la sociedad de aquel entonces Lutero cuestionó. Una iglesia que vendía la salvación. Y es a raíz de eso que nace, en razón de una búsqueda honesta de la fe, la respuesta que Dios le da, que más el justo por la fe vivirá. Es ahí donde también nace y Lutero reflexiona en cuanto a la iglesia invisible. Esa iglesia que es genuina, que es auténtica, esa iglesia que se mantiene, que se sostiene por causa del nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia no se trata solamente de una institución, es más que eso. La iglesia es y será por siempre, y su existencia se debe a Jesús de Nazaret, aquel que convoca a la iglesia, la eclesía que nosotros vemos en el texto griego. Pero esta iglesia, como ya habíamos señalado, enfrenta dificultades, y Pablo hace ese reconocimiento a una iglesia en particular, y esa es la iglesia de Tesalónica, una comunidad que se conforma en un periodo de agitación a causa del nombre de Jesús de Nazaret. Porque ciertamente lo hemos dicho, el nombre de Jesús de Nazaret es polémico, es un nombre que no deja indiferente a nadie. Porque o lo abrazas y te entregas totalmente a Él,
o le rechazas totalmente. Pero Jesús no deja indiferente ni a filósofos, ni a artistas, ni a grandes científicos. La palabra de Jesús de Nazaret sigue siendo polémica, sigue siendo un mensaje que necesita una lectura. Y la iglesia tiene encomendado el mensaje de que Jesús ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre. La iglesia es eso. La iglesia sin Jesucristo es cualquier otra cosa, pero se diferencia por causa del mensaje del Evangelio, por causa de Jesucristo. La iglesia de Tesalónica es una iglesia particular y es la que trabajaremos el día de hoy, la que estaremos reflexionando en esta mañana o en la hora que tú estés viendo este video. Consecuencias de una fe ejemplar. Una fe ejemplar ya lo hemos mencionado, lo dijimos en unas predicaciones atrás, pero consecuencias de esta fe. Quisiera que pudiéramos reflexionar en cuanto a la importancia y relevancia que tiene la fe de una iglesia que es genuina, una fe auténtica, una fe honesta, una fe que es ciertísima y que hoy muchas veces pareciera que escasea. Nos cuesta pensar en la fe auténtica y muchas veces nosotros tenemos ideas cerradas de lo que es la fe, pues nos mantenemos muchas veces en una visión muy particular. Pero la fe de Tesalónica destaca. Y ahí te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer del capítulo 1, versos del 8 al 10. Dice así, yo lo tengo en la versión NTV. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. Es una fe genuina y auténtica en Jesucristo que manifiesta esta iglesia tesalónica. Una fe que nace a causa de una persecución que las comunidades judías de la ciudad de Tesalónica levantan en contra de esta naciente y joven iglesia. Una iglesia conformada por gentiles, por algunos judíos, pero mayormente mujeres que establecieron un trabajo maravilloso y destacable en esta comunidad. Pablo comienza escribiendo esta carta enseñándonos a nosotros el día de hoy de que esta iglesia es una iglesia genuina, una iglesia auténtica, pero es una iglesia que enfrenta la persecución religiosa, enfrenta el conflicto a causa de Jesucristo. ¿Qué podemos decir de la fe de la iglesia tesalónica? ¿Qué cosas podemos aprender de la fe de la iglesia tesalónica? Y la pregunta que más nos preocupa el día de hoy: ¿qué consecuencias trajo esta fe auténtica a los creyentes de Tesalónica? Es interesante que Pablo destaca en el mismo verso 1, pues a donde quiera que vamos, encontramos que nos hablan de la fe que ustedes tienen. ¿En quién? En Dios. No hace falta que se la mencionemos. Pablo había recibido los reportes de la iglesia tesalónica, que a pesar de que él no pudo estar tanto tiempo como en otras comunidades formando a estos nuevos creyentes, efectivamente vemos al apóstol Pablo trabajando fervientemente y en oración, en búsqueda, en intercesión por los hermanos que estaban sufriendo la persecución. Hoy día no tenemos una persecución religiosa en nuestro país, pero sí existen muchas naciones que hoy día, además de ser azotadas por la pandemia del coronavirus, sí también persiguen a la iglesia. Y ahí podemos destacar lo que está ocurriendo en países como India, Corea del Norte, naciones que persiguen a la iglesia y que lamentablemente ahora tienen que además hacer frente al coronavirus. Las iglesias que están ahí, que muchas veces no superan ni el 2% de la población, son iglesias que enfrentan tremendas dificultades, y en las cuales nosotros también tenemos que seguir orando por ellos. Si bien no todos serán capaces de ir, pero sí también podemos ser las manos que sostienen a los que van. Y a eso no tiene que ver necesariamente con los recursos. A veces tiene que ver con la buena voluntad y la disposición de querer ser parte de lo que Dios quiere hacer a aquellos que nunca le han conocido. Pablo reconoce que la iglesia de Tesalónica es una iglesia auténtica, es una iglesia que está entregada, es una iglesia que ha conocido a Jesús, que ha tenido el encuentro con Dios, y las consecuencias de esa fe ni siquiera Pablo las tiene que mencionar. Esa fe la ve por todos lados, los reportes le llegan, le señalan de que estos hermanos de Tesalónica están
trastornando la ciudad, están trastornando con la palabra de Jesús, pero también les está señalando al apóstol Pablo de que ellos están siendo perseguidos a causa de esta fe. ¿Cuánto estamos dispuestos a que la fe de Jesucristo pueda cambiar lo que hacemos con nuestra vida? Estas personas eran hombres y mujeres que finalmente tenían una vida y tienen un encuentro con Dios tan radical, y a pesar de la persecución y la oposición, se mantienen tan firmes en aquellas convicciones. Ojo, no son convicciones ni siquiera en sus propios recursos. Pablo destaca totalmente eso. La consecuencia de esta fe es que su fe les permite a ellos mantenerse, pero no es una fe, insisto, no es una fe de ellos mismos, es algo que provoca el Espíritu Santo, es la obra entera del Espíritu actuando a través de ellos. Vemos una iglesia que se sostiene, una iglesia que se mantiene. Pero la pregunta que nos debiéramos hacer nosotros el día de hoy es: ¿cuánto estaríamos dispuestos a que la fe en Jesucristo también transforme nuestra vida y nuestro corazón? Hoy día no estamos siendo perseguidos, la iglesia no es perseguida en este país. Podríamos tener una baja aprobación como lo señalaba la encuesta CEP, pero eso es lo institucional. Pero hay muchas iglesias que hacen una tremenda labor en la parte social y también en la parte de la evangelización. Pero estamos hablando hoy día personalmente. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a que la fe en Jesucristo transforme nuestra vida, la forma que nosotros tenemos de vivir, para hacer y lograr quizás algo de lo que Pablo tanto elogia a estos creyentes? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar que la obra de Dios transforme nuestras prioridades, transforme nuestros anhelos personales, para aceptar y recibir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Muchas veces no queremos esta reflexión o la evitamos porque significa cambiar y significa ser transformados en áreas donde muchas veces no queremos que Dios intervenga. Muchas veces preferimos una vida religiosa a ser transformados por el poder del Espíritu Santo y ser transformados profundamente por su poder. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que nos muestra esto. ¿Y cómo nosotros podemos entender esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? Quizás una idea nos pueda dar el libro de Isaías en el capítulo 58, un texto muy conocido respecto al verdadero ayuno. Una fe auténtica es una fe que tiene consecuencias, pero consecuencias prácticas. El texto de Isaías nos dice así: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Esa es la respuesta que Dios daba al pueblo de Israel. No, responde Dios en el verso 5 en adelante. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. El texto sigue y nos da una idea de que la religiosidad, que a veces nos anestesia mentalmente, no nos permite ver que muchas veces el verdadero problema lo tenemos nosotros en nuestra propia vida. Nos acomodamos a un evangelio que pareciera respondernos y entregarnos una idea de satisfacción que puede ser muy buena. Y no estoy diciendo con esto que el evangelio tiene que ser malo y tiene que ser... No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Se trata con el cambio en el corazón, con el cambio en el alma. Una fe auténtica trae como consecuencias un cambio en el alma. Tu vida no puede volver a ser la misma cuando tienes un encuentro con Dios. Cuando dejamos que Dios transforme y trastorne nuestra propia vida. Muchas veces no queremos esa clase de cambio. Pero los tesalonicenses testificaron con su fe. Y eso les trajo problemas, les trajo consecuencias. Pero ellos eran felices, ellos estaban contentos, ellos estaban gozosos, porque sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿quieres tú que eso también ocurra en tu vida? Sigamos viendo el ejemplo. Mira lo que dice en el verso 9. Los tesalonicenses se entregan. Dice, pues no dejan de hablar
de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia que se ubicaba en una zona donde había paganismo, donde había costumbres religiosas. Pero es tan radical la conversión de los tesalonicenses, la fe que ahí por medio, la fe en Jesucristo que obra de una manera tan extraordinaria. A través del Espíritu Santo hay una obra tan maravillosa que los tesalonicenses dejan todo. Dejan todo. Y no se refiere con esto que dejan sus trabajos, ni que se van a una especie de lugar especial para esperar al Señor. No. Se siguen reuniendo, siguen trabajando. Están siendo perseguidos, están siendo echados de sus casas, están siendo cuestionados socialmente. Pero su fe es genuina. Su fe es auténtica. Y es tan radical el cambio internamente en su corazón que ellos deciden entregarse. Se entregan. ¿Se entregan a quién? ¿A quién? A Jesucristo, dejando todo lo demás fuera. Dejan los ídolos que quizás gobernaron y estaban en sus casas. Pregunta que nos podríamos hacer el día de hoy tú y yo. ¿Habrán ídolos que no hemos sacado en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Daremos prioridad a otras cosas que muchas veces nos quitan el espacio y nos quitan lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra propia vida? La aflicción que ellos vivieron no empañó en ningún momento el gozo genuino del Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos. El Espíritu Santo les trajo la paz, el consuelo, la esperanza, a pesar de que eran perseguidos por causa de la fe. Hoy día enfrentamos una pandemia que la enfrentamos tanto pecadores como no pecadores, cristianos como no cristianos, pobres y ricos, con distintas consecuencias, por supuesto. Pero finalmente nos ha golpeado a todos. Pero ¿qué hay del gozo? ¿Qué hay de lo que el Señor quiere actuar? De lo que quiere hacer con nuestra propia vida. ¿A cuánto nos está llamando el Señor a cambiar el día de hoy? ¿Cómo podemos transformar esta instancia de la pandemia en algo donde Dios se pueda glorificar en nuestra propia vida? Es por eso que también tenemos que a veces cuestionarnos el tipo de fe con el cual decimos servir al Señor. Cuestionarnos a nosotros mismos, porque la fe en Jesucristo es una sola. Pero si yo a veces quiero mirar qué tipo de fe estoy mostrando, qué tipo de fe estoy evidenciando, quizás a veces eso está lejano de lo que realmente Dios desea en nuestro corazón, de lo que realmente el Espíritu Santo desea trabajar en ti y en mí día a día. ¿Estamos dispuestos a dejar los ídolos? Acá se refería a ídolos, estatuillas y cosas del paganismo de la ciudad y de la época. Pero podemos sacar una aplicación de esto. A veces también, quizás hay de esos mismos ídolos con otros nombres. ¿Cuánto tiempo destinamos a orar? ¿Cuánto tiempo gastamos más, incluso en redes sociales, en la televisión, en otras cosas que nos quitan a veces la instancia de poder orar y buscar a Dios? Esas son las reflexiones que tenemos que hacer el día de hoy. La iglesia de Tesalónica, a pesar de ser una iglesia perseguida, tomó decisiones radicales como consecuencia de la fe en Jesucristo. Y dejaron los ídolos, se apartaron de ellos. Y eso fue un ejemplo para otros. Hoy día tanto que necesitamos volver a cambiar, tanto que necesitamos replantearnos las cosas, quizás podríamos partir cerrando la puerta de nuestra pieza y volviendo a la oración, volviendo a la búsqueda, volviendo a la intercesión, tomándonos en serio a Dios. Y nos vamos a dar cuenta que eso va a tener cambios tan buenos, tan significativos, que la gente lo va a ver. La gente va a ver que hay algo distinto en ti y en mí, y van a querer eso mismo, porque es eso lo que te trae el gozo y la paz, que quizás con otras cosas no las puedes obtener. Es por eso que hoy día somos llamados a plantearnos en este aspecto, a tener una vida ejemplar, una fe ejemplar. Y eso va a traer consecuencias. Porque cuando nos disponemos con Dios, Dios va a trabajar con nuestro corazón y con nuestra vida. Eso no significa que no van a haber problemas. Los van a ver, por supuesto, los van a ver. Esta iglesia, como les dije, es una iglesia perseguida. Pero cuando dejamos que Dios empiece a actuar, hay algo que es sobrenatural, que va a ir más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestro intelecto, más allá de lo que incluso nosotros podemos resistir, y que nos va a permitir y nos va a dar la salida. Nos va a dar la salida. El verso siguiente dice, el verso 10,
También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. La fe de los tesalonicenses trajo como última consecuencia la esperanza. La esperanza. Y Pablo sabe que esta es una iglesia que cree y cree con ferviente convicción de que Jesús es su esperanza y que Jesús va a traer la última respuesta. Es algo inamovible en una iglesia que aprendió, y a través de la persecución, a través de ser forjado bajo este contexto hostil, mantienen una fe genuina, una fe verdadera. Una fe ejemplar trae consecuencias que van más allá de nuestros propios problemas. Porque finalmente otros van a ver lo que tú tienes. Otros van a querer y van a anhelar eso que tú estás mostrando en momentos de dificultad. Si hay algo que podemos aprender de Tesalónica, es que ellos vivieron en integridad. Vivieron en integridad. Y la integridad no es algo que tú consigues solamente de un solo día. Es algo que tienes que trabajar todos los días de tu vida. Para que el día de mañana, otros que no han escuchado y que hoy día quizás viven sin esperanza, sin ninguna clase de consuelo, puedan conocer a Jesús que tú y yo hemos conocido. Que ni siquiera fue porque nosotros lo saliéramos a buscar, no. Fue porque Dios nos salió al encuentro y cambió nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cuánto hoy día tenemos que cambiar? ¿Cuánto estaremos dispuestos, así como los tesalonicenses, a que Dios pueda transformarnos, a que Dios pueda cambiarnos, a que seamos capaces de dejar los ídolos de lado, las cosas que nos quitan realmente el tiempo, a que entendamos que más allá de una religiosidad que puede ser muy linda para los demás, para Dios puede que no sea absolutamente nada? Y cuánto más estaremos dispuestos a transmitir esa esperanza que solamente la puede encontrar el hombre y la mujer que ha creído en Jesús de Nazaret. Estoy seguro que Dios quiere que eso ocurra en nuestra vida. Y te invito a que cierres tus ojos y podamos orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites, a través del ejemplo de una iglesia que fue perseguida, testificar de que tú eres el Señor y de que tú nos puedes transformar, que tú nos puedes cambiar. Gracias por el testimonio de los hermanos de Tesalonicenses. Gracias porque eso permitió que el apóstol Pablo, de su puño y letra, escribiera estos hermosos elogios a una iglesia, pero una iglesia que vive y enfrenta la persecución y que muestra una fe auténtica. Y eso trae consecuencias. Una fe auténtica trae consecuencias, pero consecuencias que no son pensadas en cuestiones humanas, sino que son trabajadas, ordenadas y guiadas por ti. Señor, ayúdanos a dejar a los ídolos que muchas veces en nuestra vida hay, a vivir con esperanza, Señor Jesucristo, y también, Señor Jesús, a poder avanzar y predicar tu nombre a todos aquellos que hoy no tienen esperanza, que hoy no tienen salvación, que su fe está puesta en otras cosas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a encontrarnos contigo, a volver a estar junto a ti, Señor, si nos hemos apartado. Porque esa es la gracia también, Señor, de que tú nos puedes volver a recibir, de que tú nos puedes volver a llamar. Y que podemos entrar abiertamente a hablar contigo y reconciliarnos también. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si te ha gustado este video, lo puedes compartir. Tienes total libertad de hacerlo. Y esperamos que te puedas unir a nuestros estudios los días jueves a las 20 horas a través de la plataforma Zoom. Y te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Eres bienvenido, eres bienvenida y te deseamos un excelente día. Que Dios guarde tu vida, que guarde tu familia y sobre todo que Él pueda transformar tu vida y siga transformando la vida de los demás. Un abrazo, no perdamos la esperanza. Dios nos va a llevar a la salida de todo esto. Que Dios les bendiga. I'm sinking here.